Buenos días, bienvenidos a esta clase número 3 con respecto al tema modelos de estimulación temprana. A lo largo del estudio de la psicología y de la pedagogía, ustedes ya deben haberse percatado de que en esta rama de las ciencias sociales no tenemos leyes, principios científicos absolutos, sino por las características del objeto de estudio no se ciñe a las mismas normativas tal vez de las ciencias exactas, por lo cual existe una variedad de teorías, de corrientes, de escuelas y modelos que se han ido planteando. Ustedes lo deben haber observado en psicología general, en psicología del desarrollo, en sociología, probablemente en antropología, con certeza en pedagogía. Ahora también lo habrán visto en currículo. Entonces, em, la ciencia de la educación, las ciencias psicológicas, hacen un esfuerzo por presentar estas propuestas explicativas de los fenómenos y tienen mucho que ver con la postura teórica que tiene los distintos autores. Lo mismo ha ocurrido con la atención temprana, la educación temprana o la estimulación temprana. De tal manera que a continuación vamos a revisar brevemente los distintos modelos de atención temprana que se han desarrollado a lo largo del tiempo. Es así que tenemos nosotros un modelo o un enfoque clínico. Es evidentemente médico, se concentra mucho en los elementos orgánicos, biológicos de de los trastornos, de los síndromes que presentan los distintos niños o niñas desde el nacimiento o a lo largo de su desarrollo. Prestaban atención, presentaban a la atención temprana como un conjunto de estrategias que tenían como propósito el realizar una intervención en niños o niñas que presentaban dificultades. Entonces, históricamente, inicialmente, la atención temprana fue vista de esta manera como un mecanismo de intervención para los niños y niñas que tenían algún tipo de minusvalía o discapacidad. Entonces, ya se sabía a través de las evaluaciones iniciales, prenatales y en el recién nacido, que el niño venía con algunas deficiencias. Entonces se establece este modelo con la intención de poder aportar a la rehabilitación dentro de lo posible, al tratamiento, a la intervención para estos niños, buscando mejorar los pronósticos de la evolución de su cuadro. Entonces, centraron su investigación en las causas genéticas de dichos problemas. Em, Esto es interesante porque actualmente nosotros escuchamos el término estimulación temprana y se nos viene a la mente que es utilizable este conjunto de estrategias o técnicas para potenciar el desarrollo en niños regulares, pero inicialmente no nace con ese sentido. Y eso lo estaremos estudiando con más detalle en la historia de la definición o conceptualización de la atención temprana. El siguiente modelo, el psicométrico, si ustedes se dan cuenta, los modelos están anclados también a corrientes psicológicas que les dieron sus fundamentos. En este caso, el psicométrico busca trabajar la atención temprana en el desarrollo a través de la aplicación de test, cuestionarios, baterías, instrumentos que les permitieran establecer diagnósticos de los trastornos del desarrollo. De aquí nacen también este sinfín de escalas de desarrollo, de las cuales con ustedes algunas revisamos, para de manera cuantitativa identificar puntajes y niveles de afectación en las distintas funciones motoras o cognitivas. O sea, el objetivo en este modelo era de poder medir, cuantificar eh,
de manera técnica, si se quiere, a través de instrumentos estandarizados, cuáles eran las características, los rasgos, los déficits que presentaban los niños que tenían dificultades. El objetivo era establecer planes de tratamiento y mediante mediciones específicas determinar los progresos. Por eso se utilizaba mucho la técnica del pretest y el post-test. Entonces hacía una evaluación inicial, se veía en qué condición se encontraba el sujeto, se em, aplicaba las estrategias, las actividades de atención temprana para estos niños con minusvalías o discapacidades y después de eso se volvía a hacer las mediciones para ver cuáles habían sido los progresos. Entonces, esa era la línea de trabajo, el enfoque que guiaba al modelo psicométrico. Si ustedes ven, estaría bastante cercano o atado al modelo clínico. Por el un lado, la búsqueda de los diagnósticos y de las intervenciones en niños con trastornos, con minusvalías, con discapacidades, por favor, y a través del uso de instrumentos de medición. El modelo conductista pretendía identificar la asociación estímulo-respuesta entre una serie de actividades y ejercicios a los que los niños y niñas eran expuestos para, de manera muy rigurosa y sistemática, registrar los cambios esperados de las conductas de los pacientes. No olvidemos de este modelo muy importante en el siglo XX en la psicología, guía los procesos de intervención o de atención temprana, concentrándose en las conductas evidentemente observables, en la medición de estas conductas y en la presentación de las actividades de estimulación con el propósito de evidenciar o identificar la modificación de las conductas, bajo la consigna que siempre se encuentren los mecanismos adecuados de gratificación, las respuestas se presentarían con mayor frecuencia y se alcanzarían los objetivos terapéuticos. Esta es la base esencial de los condicionamientos planteados por los conductistas a través de el premio o el castigo, que finalmente lo que buscaba era lo que mencionábamos, la modificación de la conducta. Entonces, em, hicieron aportes importantes y no podemos negar la relación cercana que han tenido estos tres modelos, el modelo clínico, el psicométrico y el conductista. Pero la crítica que se les puede hacer es que dejaban de tomar en cuenta algunas características individuales de cada sujeto. Siempre que hablamos nosotros de diagnósticos médicos, ustedes, o de trastornos, vamos a guiarnos en manuales en donde se tienen que cumplir una serie de criterios. Siempre que hablemos de mediciones psicométricas, estamos hablando de estándares. Y siempre que hablamos del modelo conductista, estamos hablando también de conductas que se esperan que sean iguales en todos los sujetos de una determinada edad o etapa de desarrollo. Entonces, estaban descartando, no tomando en cuenta un poco algunas particularidades individuales de cada uno de los casos o de los sujetos. Tampoco vemos nosotros una intervención tampoco de la familia, del entorno social. Entonces, se concentraba mucho en el trabajo del terapeuta, en el trabajo del médico, en el trabajo del especialista, y no había una intervención integral, tal vez. Esas son las críticas. No podemos negar los aportes y que gracias a estos modelos se avanzó en estas líneas, pero también es importante identificar las limitaciones que han tenido estos modelos. Em, el siguiente es el modelo dinámico, ¿no es cierto? O psicodinámico, basado en las propuestas fundamentales de la corriente psicológica psicoanálisis, enfocado en el proceso de construcción de la personalidad. Basó su trabajo en identificar cómo a temprana edad se pueden evitar traumas que afectan la conducta del sujeto en el futuro. Recordemos que es muy importante para el psicoanálisis, la psicología dinámica, el tema de la propuesta que ellos tienen de la construcción de la personalidad en un ello, un yo y un super yo. El tema de una fuerza, un impulso natural instintivo que moldea la conducta
que es el tema del inconsciente. Entonces, estos elementos son muy importantes para ellos y claro, en su trabajo lo que intentaban era identificar cómo los hechos vivenciales estresantes, complejos que se puedan enfrentar en etapas tempranas podían causar afectaciones a la personalidad del sujeto adulto. Usó técnicas proyectivas para alcanzar la interpretación de los fenómenos inconscientes y las actividades buscaban alcanzar la catarsis necesaria para superar dichas fijaciones. Si los estudios del trabajo, la intervención permitía identificar la forma en la que se estructuraban estas fijaciones en las etapas del desarrollo en la infancia, se podía trabajar para poder encontrar estos momentos estresantes causales en el desarrollo del sujeto y al elaborarlos, superar las limitaciones en la personalidad. Entonces trabajó mucho en esta línea, desde un aspecto tal vez psicológico, social, emocional, más que en lo psicomotor o cognitivo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar este primer video y agradezco la atención prestada. Atentos, por favor, al segundo video que estará explicando los modelos más actuales y los más cercanos a la propuesta de nuestra carrera.